Mi nombre no importa mucho, pero para facilitar puedes llamarme Carlos. Tengo 47 años, estoy casado, soy padre de 2 hijos y trabajo como vigilante desde hace muchos años. Ya he pasado por todo tipo de lugares: edificio comercial, obra abandonada, escuela pública, fábrica. Hoy sigo trabajando en el mismo lugar donde esto ocurrió, por eso no voy a decir el nombre de la empresa ni la ubicación exacta. No es miedo, es necesidad. Necesito el empleo. Mi rutina siempre fue simple y agotadora. Llegaba poco antes de las 7 de la noche, relevaba al vigilante del día, firmaba el libro de incidencias y tomaba las llaves. Después de eso, me quedaba completamente solo hasta el amanecer. El lugar era grande, con varios galpones, áreas abiertas, muros altos y mucho monte alrededor. Después de las 10 de la noche, aquello se convertía en un lugar muerto. La garita tenía una sala pequeña con monitores antiguos, imagen mala, llena de sombras. Pasaba horas ahí, mirando las cámaras, tomando café para espantar el sueño. A cada hora en punto, sin excepción, hacía la ronda a pie. Linterna en una mano, radio en la otra. Siempre el mismo recorrido, siempre los mismos sonidos. Al principio daba miedo. Después de un tiempo, uno se acostumbra. O cree que se acostumbra. Desde que empecé ahí, escuché algunos comentarios extraños. Nada directo. Cosas lanzadas al aire por los vigilantes más antiguos. Decían que ese terreno no era bueno, que antes de que existiera la empresa allí habían ocurrido cosas raras. Hablaban de animales encontrados muertos, de gente que no aguantaba el turno de noche. Siempre en tono de broma, riendo, como quien habla para espantar el miedo. Nunca lo tomé en serio. Necesitaba el trabajo. Pero había detalles difíciles de ignorar. Algunas cámaras fallaban siempre a la misma hora. El sector más alejado, cerca del monte, daba problemas casi todas las madrugadas. A veces sentía un olor fuerte, como de animal mojado mezclado con óxido, sin explicación. En ciertas rondas, tenía la clara sensación de no estar solo. Todo eso lo empujaba al fondo de la cabeza. Hasta la noche de agosto de 2025. Estaba cansado ese día. Había dormido mal, el cuerpo pesado. Hice lo de siempre, café fuerte, me senté frente a los monitores y empecé a vigilar. Cerca de las 11 de la noche, noté algo extraño en la cámara del sector 3. La imagen no se estaba trabando, pero parecía viva, como si algo se estuviera moviendo muy cerca de la lente. Ajusté el monitor, le di un golpe suave. Nada cambió. Entonces vi una sombra cruzar el fondo de la imagen. No era una persona. Era baja, ancha, demasiado rápida. Tomé el radio para llamar a la central. Solo estática. Decidí adelantar la ronda. Agarré la linterna y salí. El aire estaba pesado, demasiado sofocante. No había viento, no había insectos. Un silencio que incomodaba. Cuando llegué al sector 3, sentí el olor. Fuerte. Casi me hizo atragantarme. Apunté la linterna al suelo y vi marcas profundas en la tierra. No eran huellas normales. Eran demasiado grandes, con dedos largos, como manos deformadas clavadas en el suelo. Mi corazón se aceleró. Seguí avanzando con cuidado cuando escuché un sonido que venía del interior del galpón. Un gruñido bajo, mezclado con una respiración pesada, irregular. La puerta lateral estaba abierta. Esa puerta nunca quedaba abierta. En ese momento, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad pareció volverse más densa. Fue entonces cuando la cosa salió del interior del galpón. Era grande, encorvada, cubierta por algo oscuro, como pelos sucios. Las piernas eran gruesas, torcidas. Cuando levantó la cabeza, vi el hocico alargado y los ojos amarillos reflejando la luz de la linterna. Yo sabía lo que estaba viendo. El radio empezó a chillar solo, y en medio de la interferencia escuché algo que parecía un intento de hablar, pero no era humano. La criatura dio un paso hacia adelante. El suelo vibró. Corrí. Escuché patas golpeando detrás de mí, sentí la respiración caliente muy cerca. Entré en la garita, cerré la puerta con llave y me tiré al suelo. Pasé el resto de la madrugada ahí, escuchando arañazos, golpes lentos en la puerta, como si aquello estuviera esperando. Cuando amaneció, el silencio volvió. Cuando llegó el vigilante del día, se dio cuenta de inmediato de que yo estaba diferente. Pálido,
temblando, con los ojos hundidos. Me preguntó qué había pasado, si alguien había entrado, si me había sentido mal. Mentí. Dije que solo había sido una noche difícil, que no había dormido bien. No conté la verdad. No quería causarle pánico. No quería que me vieran como loco. Firmé el libro de incidencias normalmente y me fui. Nunca registré nada. Nunca se lo conté a nadie del trabajo. Desde esa noche, nunca más vi ni escuché a esa criatura. Ningún otro vigilante comentó nada parecido. Nadie habló de algo así. El lugar siguió funcionando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Yo seguí trabajando allí. Esta es la primera vez que cuento esta historia. Y la cuento porque sé lo que vi. Y sé que en aquella madrugada, algo me observó, me cazó y decidió dejarme ir. Mi nombre es María Elena, tengo 39 años y trabajo como enfermera desde hace casi 20 años. No voy a decir el nombre del hospital ni la ciudad donde ocurrió esto. Solo puedo decir que es un hospital público, antiguo, en una ciudad del interior de México. Aún trabajo allí, sigo haciendo turnos nocturnos, y no quiero que nadie me reconozca. Lo que voy a contar aquí, de hecho, es la primera vez que lo pongo en palabras. Siempre he trabajado de noche. No por gusto, sino por necesidad. Soy divorciada, tengo 2 hijos, y el pago extra del turno nocturno hacía la diferencia a fin de mes. Quien trabaja en un hospital de madrugada sabe cómo es: pasillos largos, luces frías, olor constante a desinfectante y ese silencio pesado, interrumpido solo por pasos lejanos o algún monitor pitando. La rutina era agotadora, pero predecible. Revisar medicación, cambiar sueros, medir signos vitales, llenar informes. Después de la medianoche, el hospital parece otro lugar. Las voces disminuyen, los médicos casi no aparecen, y nos quedamos prácticamente solas con los pacientes, y con aquello en lo que preferimos no pensar. Desde que empecé allí, escuché historias. Comentarios en voz baja, siempre dichos en el puesto de enfermería, nunca en los pasillos. Las enfermeras más antiguas hablaban de apariciones, sobre todo en el ala vieja del hospital. Decían que había un hombre elegante que aparecía antes de algunas muertes. Otras mencionaban un olor extraño que surgía de la nada. Yo siempre lo ignoré. Atribuía todo al cansancio, al estrés, a la convivencia diaria con la muerte. Hasta la madrugada de marzo de 2019. En esa época, estaba asignada al ala más antigua del hospital, un sector poco utilizado, con habitaciones grandes, techos altos y paredes que nunca parecían estar completamente limpias. De noche, éramos solo 2 enfermeras para todo el sector. Cada una se encargaba de un lado del pasillo. Alrededor de las 2 de la mañana, una paciente comenzó a llamar insistentemente. Era una mujer de unos 60 años, internada desde hacía varios días, débil, pero consciente. Cuando entré en la habitación, estaba sentada en la cama, sudando frío, con los ojos muy abiertos. Ella no me miraba a mí. Su mirada estaba fija detrás de mí, en la esquina del cuarto. Él volvió, susurró. Le pregunté quién. Ella empezó a llorar y apretó mi mano con fuerza. Dijo que había un hombre allí, muy alto, parado cerca de la pared. Contó que vestía un traje oscuro, un sombrero alto, tipo galera, y que de su cabeza salían 2 cuernos delgados, casi tocando el techo. También dijo que no tenía ojos, solo 2 agujeros negros, profundos, mirando directamente hacia ella. Intenté mantener la calma. Le dije que era efecto de los medicamentos, que estaba asustada. Pero cuando miré rápidamente hacia la esquina del cuarto, sentí algo que nunca había sentido antes, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. La habitación estaba fría, demasiado fría. Salí de allí rápidamente y se lo comenté a mi compañera en el puesto de enfermería. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, en voz baja: no anotes eso en el expediente. Y no hables de eso con nadie más. Le pregunté el motivo. Ella desvió la mirada y respondió solo que ese hombre ya había sido visto antes, y que cada vez que alguien hablaba demasiado, algo malo sucedía. Volví al trabajo intentando olvidar, pero la sensación no se iba. El pasillo parecía más oscuro. Las luces parpadeaban levemente. El olor a desinfectante se mezclaba con algo metálico, antiguo. A las 3 de la mañana, escuché pasos. Pasos firmes, lentos, elegantes.
No eran de zapatos hospitalarios. Eran pasos de zapatos de vestir. Pensé que sería algún médico retrasado, pero cuando miré por el pasillo, no vi a nadie. Los pasos continuaron. Se acercaban y se detuvieron justo detrás de mí. Me giré despacio. Al final del pasillo, bajo la luz tenue, él estaba allí. Un hombre extremadamente alto, delgado, vestido con un traje negro impecable, como de otra época. Usaba una galera alta, y de ella salían dos cuernos oscuros, largos, casi tocando el techo. El rostro era demasiado pálido, y donde deberían estar los ojos solo había oscuridad, como agujeros sin fondo. No se movía. Solo me observaba. El aire se volvió pesado. Difícil de respirar. Sentí un olor extraño, como azufre mezclado con moho antiguo. Inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera evaluando. Entonces dio un paso al frente. El sonido del zapato resonó en el pasillo vacío. Corrí. Entré al puesto de enfermería, cerré la puerta con llave y me escondí detrás del mostrador, temblando. Del otro lado, escuché los pasos caminando lentamente. A veces, su sombra pasaba frente al vidrio esmerilado. En cierto momento, oí algo parecido a una risa baja, contenida, casi educada. Después, silencio. Cuando amaneció, el ala parecía normal. Mi compañera notó que yo estaba alterada, pero mentí. Dije que me había sentido mal, que se me había bajado la presión. La paciente que había hablado del hombre murió pocas horas después. En el informe solo constaba, fallecimiento durante la madrugada, sin complicaciones. Desde esa noche, nunca volví a ver al hombre de traje. Ninguna otra enfermera me comentó algo parecido. El hospital siguió funcionando con normalidad. Yo continúo en el turno nocturno. Pero hasta hoy, cuando escucho pasos elegantes resonando en los pasillos vacíos, no miro hacia atrás. Mi nombre es Javier, tengo 32 años y trabajo como despachador de gasolina desde muy joven. No es un trabajo que alguien elija por sueño, es lo que aparece. Paga el alquiler, ayuda en casa y garantiza comida a fin de mes. No voy a decir el nombre de la gasolinera donde ocurrió esto, porque todavía trabajo allí, pero puedo decir la carretera con claridad, porque quien la conoce lo va a entender. Está en un tramo aislado de la carretera federal 57, entre el norte del estado de San Luis Potosí y el sur de Coahuila. Un tramo largo y recto, rodeado de matorral seco, piedras y prácticamente sin movimiento durante la madrugada. Siempre tomé el turno nocturno. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Casi nadie quería ese horario. De noche, la gasolinera se convierte en otro mundo. Las bombas quedan iluminadas por una luz blanca intensa, la oficina parece una isla en medio de la oscuridad, y todo alrededor es carretera vacía. A veces pasan camiones. A veces no pasa nada durante horas. Me quedaba prácticamente solo. Solo yo, la caja, las bombas y el sonido distante de los autos pasando a kilómetros de distancia. No había vigilante, no había seguridad armada. Solo una puerta de vidrio grueso y una cámara que muchas veces no funcionaba bien. La rutina era siempre la misma. Revisar la caja, limpiar el patio, cargar combustible cuando aparecía alguien, preparar café viejo para camioneros cansados. Después de las 2 de la mañana, el cuerpo empieza a pesar, el silencio se vuelve extraño y la mente juega malas pasadas. Desde los primeros meses allí, escuché historias. Los camioneros comentaban cosas extrañas vistas en la carretera en ese tramo, figuras paradas en el acotamiento, animales demasiado grandes para ser perros, sombras que parecían acompañar a los vehículos durante algunos segundos. Un compañero más antiguo, llamado Rubén, siempre decía que después de las 3 de la mañana ese tramo cambiaba. Lo decía en serio, no en tono de broma. Rubén contó, una vez, que había visto a un hombre muy alto, parado al borde de la carretera, inmóvil, observando la gasolinera. Dijo que no parecía alguien pidiendo ayuda. Parecía, esperando. En ese momento, me reí. Dije que debía ser algún vagabundo o efecto del cansancio. Rubén no se rió de vuelta. Se quedó en silencio. Días después de esa conversación, Rubén pidió la renuncia. Simplemente no volvió más al turno nocturno. Nunca explicó el motivo. Eso se me quedó en la cabeza, pero seguí trabajando. Necesitaba el dinero.
hasta la madrugada de octubre de 2022. Era una noche demasiado quieta. Ningún auto había pasado en más de una hora. El viento casi no soplaba. La carretera parecía muerta. Las luces de la gasolinera zumbaban, y ese silencio pesado hacía doler los oídos. Alrededor de las 3:20 de la mañana, sentí algo extraño. Una sensación clara de estar siendo observado. Salí de la oficina y miré hacia la carretera. Fue entonces cuando vi la figura parada en el acotamiento, del otro lado de la pista. Al principio, pensé que era una persona pidiendo ayuda. Un hombre alto, completamente inmóvil, mirando en dirección a la gasolinera. Estaba fuera del alcance directo de la luz, pero se distinguía la silueta. Vestía algo que parecía un abrigo largo, oscuro, antiguo. Lo observé durante algunos segundos. No se movía. No levantaba el brazo. No caminaba. Simplemente estaba allí. Tomé la linterna y apunté. Cuando la luz alcanzó mejor la figura, se me heló el estómago. Aquello no parecía un hombre común. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si el cuerpo hubiera sido estirado más allá de lo normal. La ropa parecía pegada a él, sin moverse en absoluto, incluso con la brisa ligera de la carretera. La luz subió hasta el rostro, y sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde deberían estar los ojos? Solo había oscuridad. 2 manchas negras, profundas, sin ningún brillo. Di un paso atrás. En ese exacto momento, la figura se movió. No caminó. Se deslizó por el asfalto, en un movimiento lento y continuo, sin sonido de pasos. Se acercaba a la gasolinera por la orilla de la carretera. A cada metro que avanzaba, el aire se volvía más frío, más pesado. Sentí escalofríos subir por los brazos. Entré corriendo a la oficina y cerré la puerta con llave. Me quedé observando a través del vidrio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Llegó hasta el límite de la luz de la gasolinera y se detuvo. Ahora se podía ver todo. El rostro era demasiado pálido, alargado, con la boca cerrada en una línea fina. El cuello parecía demasiado largo. Todo el cuerpo transmitía algo incorrecto, artificial. Inclinó lentamente la cabeza, como si me estuviera estudiando. Entonces sonrió. La boca se abrió más de lo posible, en un ángulo que ningún rostro humano podría hacer. Los dientes eran oscuros, irregulares, y un olor llegó hasta mí incluso con la puerta cerrada. Un olor a tierra mojada, a cosa vieja, abandonada. Golpeó una vez el vidrio. Solo una. El sonido resonó en el patio vacío. Las luces de la gasolinera parpadearon levemente. Me quedé paralizado. Golpeó de nuevo, más fuerte. El vidrio vibró. No podía respirar bien. Entonces, de repente, retrocedió. Dio unos pasos hacia atrás, aún sonriendo, y se deslizó de vuelta hacia la oscuridad de la carretera, como si nunca hubiera estado allí. Pasé el resto de la madrugada sentado en el suelo, detrás del mostrador, con la luz apagada. Cuando el gerente llegó por la mañana, se dio cuenta de inmediato de que yo estaba mal. Me preguntó qué había pasado. Mentí. Dije que me había sentido mal, que no había dormido bien. Nunca registré ninguna incidencia. Nunca le conté esto a nadie del trabajo. Después de eso, entendí el silencio de Rubén. Entendí por qué renunció. Desde aquella noche, nunca volví a ver a esa criatura. Ningún otro despachador comentó nada parecido. Pero cada vez que trabajo de madrugada en la carretera 57, y el movimiento desaparece después de las 3 de la mañana, recuerdo que algunas cosas no piden ayuda, solo observan. Mi nombre es Raúl Hernández, tengo 44 años y trabajo como agente funerario desde hace casi 12 años en la ciudad de Toluca, Estado de México. Siempre he sido una persona extremadamente escéptica. Nunca creí en fantasmas, demonios, almas en pena ni nada de ese tipo. Crecí escuchando historias así, pero siempre las traté como superstición, miedos antiguos o exageraciones. Antes y después de entrar a este trabajo, decía lo mismo, los muertos no hacen nada. Mi turno siempre fue el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Elegí ese horario justamente porque era más tranquilo. De noche casi no había familias, no había llanto, no había gente haciendo preguntas ni presionando. El trabajo se limitaba a recibir cuerpos provenientes de hospitales,
hacer la preparación básica, organizar documentos y vigilar el edificio. El lugar donde trabajo es antiguo, construido hace décadas. Pasillos largos, piso frío, paredes claras ya amarillentas por el tiempo. De noche, todo se vuelve diferente. El silencio es tan pesado que llega a incomodar. Las luces fluorescentes emiten un zumbido constante, y el aire tiene ese olor mezclado de productos químicos y algo viejo, difícil de explicar. Desde que empecé allí, escuché comentarios. Empleados antiguos decían que mucha gente no aguantaba el turno nocturno. Algunos pedían cambio de horario, otros simplemente renunciaban. Comentaban sobre sensaciones extrañas, sobre ver cosas por el rabillo del ojo. Yo siempre lo ignoré. Decía que ese ambiente afectaba la mente de las personas, nada más. Yo lidiaba con cadáveres todos los días. Sabía perfectamente que los espasmos ocurren, que los músculos pueden contraerse, que los gases internos provocan movimientos y sonidos. Nada de eso me asustaba. Hacía mi trabajo con calma, sin prisa, sin miedo. Hasta aquella madrugada. Esto ocurrió el día 17 de febrero de 2024. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando recibí un cuerpo proveniente de un hospital público. Un hombre, aparentemente víctima de un accidente grave. Hice el procedimiento estándar, registré el ingreso, empujé la camilla por el pasillo vacío y la llevé hasta la sala de preparación. Estaba completamente solo en el edificio. La sala era fría, iluminada solo por una lámpara fuerte en el techo. El reloj en la pared marcaba los segundos de manera irritante. Mientras retiraba la sábana y comenzaba el trabajo, sentí algo diferente. No fue miedo inmediato. Fue una incomodidad, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más cerrado. Continué, intentando ignorarlo. Entonces escuché un sonido húmedo, como algo goteando en el suelo. Pensé que era alguna fuga, pero cuando miré, no vi nada. El sonido venía del pasillo. Luego escuché un arrastre lento, como si algo estuviera siendo jalado por el piso. Llamé en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. El ruido se fue acercando. Cuando miré hacia la puerta de la sala, vi algo que me heló el estómago. En el pasillo, bajo la luz tenue, estaba un hombre completamente ensangrentado. No era una visión normal. Su cuerpo parecía defectuoso, como si hubiera sido roto y armado de manera incorrecta. Un brazo era más corto que el otro, la cabeza estaba torcida hacia un lado, el cuello parecía casi dislocado. La piel estaba desgarrada en varios puntos, y la sangre escurría lentamente, goteando en el suelo. El rostro, aquello no parecía un rostro humano del todo. Un ojo estaba más alto que el otro, la boca estaba demasiado torcida, como si hubiera sido jalada a la fuerza. No parpadeaba. Solo me miraba fijamente. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Pensé que era algún reflejo, algún juego de luces provocado por el cansancio. Pero entonces dio un paso al frente. El sonido de ese paso es algo que nunca voy a olvidar. Un sonido pesado, húmedo, como carne golpeando contra el suelo. Su cuerpo se movía de manera incorrecta, con chasquidos secos, como huesos fuera de lugar. Me quedé paralizado. Levantó lentamente la cabeza torcida y abrió la boca. No salió ninguna palabra. Solo un gemido bajo, profundo, que parecía vibrar dentro del pecho. En ese momento, sentí un olor fuerte a sangre vieja y algo podrido, imposible de ignorar. Fue entonces cuando el cuerpo sobre la mesa detrás de mí se incorporó de golpe, con un movimiento violento, como si hubiera sido jalado por algo invisible. Aquello no era un espasmo común. Fue demasiado brusco, demasiado fuerte. Grité. No solo de miedo, sino por puro instinto. Cuando volví a mirar hacia el pasillo, el hombre ensangrentado ya no estaba allí. El pasillo estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Salí corriendo de la sala, sin apagar nada, y me encerré en la pequeña oficina administrativa. Pasé el resto de la madrugada allí, sentado, con las luces encendidas, sin valor para salir. Por eso, no completé correctamente los registros de esa madrugada. No fue por simple olvido. Estaba temblando, apenas podía escribir. Anoté horarios incorrectos, omití pasos del protocolo y dejé documentos incompletos porque mi cabeza simplemente ya no funcionaba. Cuando el supervisor llegó por la mañana, notó algo extraño al revisar los registros.
Me llamó y preguntó si había ocurrido algún problema con el sistema, si hubo alguna falla en los equipos o si había recibido algún cuerpo fuera de lo normal. Solo dije que me había sentido mal durante la noche. No conté la verdad. No se lo dije a nadie. Hasta hoy, ningún compañero ha comentado haber visto algo parecido en ese lugar. Seguí trabajando allí por algún tiempo más. Nunca volví a ver a aquel hombre ensangrentado. Nunca volví a escuchar ese arrastre. Pero tampoco volví a poder trabajar solo de madrugada sin sentir ese mismo peso en el aire. Esta es la primera vez que cuento esto. Porque, incluso después de tantos años lidiando con la muerte, aquella noche me hizo comprender que tal vez existen cosas que no deberían caminar entre los vivos. Mi nombre es Oscar Méndez, tengo 38 años y trabajo como guardia armado desde hace muchos años, siempre en el turno nocturno. No puedo decir el nombre de la empresa donde trabajo, porque aún formo parte del personal y no quiero ser identificado. Solo puedo afirmar que se trata de una empresa grande, con varias sucursales repartidas por el país, y que la unidad donde ocurrió esto se encuentra en una zona industrial al norte de Monterrey, Nuevo León, rodeada de naves, terrenos baldíos y avenidas amplias casi desiertas durante la madrugada. Mi turno comienza a las 7 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Trabajo prácticamente solo. Mis funciones son controlar el acceso por el portón principal, hacer rondas externas e internas, revisar cercas, candados, puertas de emergencia y vigilar un patio enorme donde se encuentran camiones y estructuras metálicas. Siempre ando armado, con chaleco, linterna de largo alcance y un radio sencillo, que uso solo para registrar entrada y salida al inicio y al final del turno. La rutina es repetitiva, casi automática. Primera ronda completa al llegar, luego verificaciones cada hora. Con el tiempo, uno aprende a reconocer cada sonido normal del lugar, el viento golpeando las láminas de metal, el chirrido de las cercas, gatos o perros pasando a lo lejos, insectos chocando contra los reflectores. Cualquier cosa fuera de eso llama la atención de inmediato. Desde que empecé allí, escuché historias. Un vigilante antiguo decía que por la noche veía una sombra alta cerca de la cerca del fondo. Otro comentaba que sentía escalofríos cada vez que pasaba por ese sector. Uno de ellos renunció pocos días después de decir que había visto algo que no era gente. Yo siempre pensé que eran historias para asustar al nuevo. Nunca las tomé en serio. Siempre fui una persona práctica. Creí toda la vida que todo tiene una explicación. Para mí, el miedo se resolvía con atención, disciplina y, si hacía falta, con el arma en la cintura. Eso cambió en una madrugada de octubre de 2023. La noche estaba especialmente oscura, sin luna. El viento se había detenido por completo, lo que hacía todo aún más extraño. Alrededor de las 3 de la mañana, salí de la garita para hacer la ronda externa, siguiendo el camino de siempre hasta el fondo del terreno. Cuando me acerqué al área más alejada, sentí que algo estaba mal. No era un ruido. Era justamente la ausencia total de sonido. Ni viento, ni insectos, ni autos pasando por la carretera cercana. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración dentro del chaleco. Encendí la linterna e iluminé la cerca. Del otro lado, a unos 20 metros, había algo detenido. A primera vista, parecía un hombre. Pero cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que aquello no encajaba en nada normal. Era demasiado alto, demasiado delgado, con brazos largos que colgaban casi hasta las rodillas. El cuerpo parecía desalineado, como si los huesos estuvieran fuera de lugar. La cabeza estaba ligeramente inclinada, como si el cuello no la sostuviera bien. Seguí el protocolo y grité: «Identifíquese. Área privada». Ninguna reacción. Apunté la linterna directamente al rostro de la cosa. Fue entonces cuando sentí que el estómago se me revolvía. La piel parecía estirada, sin expresión, con una textura que recordaba al cuero viejo. Los ojos reflejaban la luz de una manera extraña, no como ojos humanos, pero tampoco como los de un animal común. La boca parecía demasiado grande para el rostro, cerrada, rígida. Di un paso atrás, sintiendo el sudor correr por la nuca. Llevé la mano al arma, más por reflejo que por valentía. Entonces aquello comenzó a moverse. No fue una caminata normal. Los pasos eran largos e irregulares, con movimientos quebrados,
como si cada articulación funcionara de manera independiente. Los brazos se balanceaban de forma incorrecta y podía escuchar un sonido seco, como huesos crujir con cada paso. Cuanto más se acercaba, más evidente se volvía que no era una persona. La distancia disminuía lentamente, pero parecía que el espacio entre nosotros se cerraba demasiado rápido. Cuando llegó cerca de la cerca, la criatura se irguió, volviéndose aún más alta. Colocó las manos sobre el alambre, y fue entonces cuando vi los dedos, demasiado largos, demasiado delgados, doblándose hacia atrás en ángulos imposibles. Inclinó la cabeza hacia el otro lado y abrió la boca. No habló, no gritó, solo emitió un sonido grave y profundo, como una respiración pesada mezclada con un gruñido bajo. En ese instante, sentí un frío extraño en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Saqué el arma. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Cuando pensé que iba a trepar la cerca, apreté el gatillo. El disparo resonó por todo el terreno, iluminándolo todo por un segundo. El retroceso del arma casi me hizo perder el equilibrio. Cuando la luz desapareció, no había nada allí. Ni criatura, ni cuerpo, ni sonido. Solo la cerca balanceándose levemente con un viento que parecía haber regresado de la nada. Me quedé inmóvil durante varios minutos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romper el chaleco. Miré alrededor, hice otra barrida con la linterna, pero no vi absolutamente nada. El resto del turno fue uno de los más largos de mi vida. Hice las rondas con extremo cuidado, mirando hacia todos lados, evitando pasar nuevamente por el fondo del terreno. Cuando llegó el compañero del turno de la mañana, notó que algo no estaba bien. No porque yo se lo contara, sino porque mi postura era distinta, estaba más callado y mi arma tenía un disparo menos. Me preguntó si había habido algún intento de intrusión o algún problema serio durante la noche. Mentí. Dije que había escuchado un movimiento extraño e hice un disparo preventivo. Nunca le conté la verdad a nadie de la empresa. Nunca hice un informe detallado sobre lo que vi. Solo registré el disparo conforme al protocolo. Después de aquella noche, seguí trabajando allí. Nunca volví a ver esa cosa. Pero cada vez que hago ronda en esa zona, siento la misma sensación de estar siendo observado. Hoy sé que existen cosas que aparecen solo en el turno nocturno. Y que, contra algunas de ellas, ninguna arma sirve. Prefiero no decir mi nombre. No es por vergüenza, es por necesidad. Soy policía desde hace muchos años y aprendí que, dentro de la corporación, cualquier cosa fuera de lo normal se convierte en motivo de burla, desconfianza o incluso de investigación interna. Si mis compañeros supieran lo que vi, dirían que enloquecí, que lo inventé, que ya no sirvo para el servicio de calle. Por eso pido discreción. Solo diré que soy policía estatal, tengo poco más de 40 años, y esto ocurrió en 2025, en el estado de Veracruz. Llevo el tiempo suficiente en el trabajo como para haber visto de todo: accidentes graves, cuerpos destrozados, crímenes que le quitan el sueño a cualquiera. Siempre fui firme. Creía que el miedo era algo que uno controla. Lo sobrenatural, para mí, era cosa de historias que la gente cuenta para explicar lo que no entiende. Aquella noche, iba en la misma patrulla que mi compañero, Cortés, durante un patrullaje nocturno. Era una madrugada demasiado tranquila, de esas que te ponen en alerta. Recibimos un llamado simple. Habitantes de una zona rural reportaron que había algo extraño apareciendo cerca del camino de terracería que conecta dos poblados pequeños. Nada específico, solo miedo. Avanzamos juntos en la patrulla, a baja velocidad. El camino era estrecho, rodeado de maleza alta y árboles cerrados. Sin postes de luz. Solo los faros cortando la oscuridad. Mientras manejábamos, comentamos que probablemente era algún animal, tal vez alguien borracho o alguien intentando asustar a los vecinos. Pero, conforme avanzábamos, el ambiente empezó a cambiar. La radio quedó muda. No por una falla, sino por ausencia total de llamadas. Ningún ruido alrededor. Ni insectos. Ni viento. El silencio era tan profundo que se podía oír el motor respirando. Cortés redujo aún más la velocidad y comentó: «Esto está demasiado raro». Fue entonces cuando los faros iluminaron algo detenido en medio del camino. En el primer segundo,
Ninguno de los dos entendió qué estaba viendo. No era una persona. No era un animal común. Aquella cosa parecía una estructura hecha de huesos y piel, como si fuera un cuerpo armado de manera incorrecta. Era alta, fácilmente más de 2 metros, extremadamente delgada, con las costillas visibles bajo una piel oscura y reseca. Las piernas eran largas y finas, dobladas hacia atrás en ángulos imposibles, como si las rodillas estuvieran al revés. Los brazos colgaban rígidos a los lados del cuerpo, demasiado largos. Pero lo peor era la cabeza. No había rostro. ¿Dónde deberían estar los ojos, la nariz y la boca? Solo existía una superficie lisa, estirada, como cuero mal curtido. Aún así, teníamos la certeza absoluta de que esa cosa nos estaba mirando. Cortés frenó bruscamente. La patrulla se detuvo a pocos metros de la criatura. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El aire parecía pesado dentro del vehículo. Sentí una opresión en el pecho, un miedo crudo, primitivo, algo que no había sentido ni siquiera en enfrentamientos armados. Entonces la criatura se movió. No caminó. Se deslizó, como si los pies ni siquiera tocaran por completo el suelo. Cada movimiento producía un sonido seco, parecido a huesos rozándose entre sí. Inclinó el cuerpo hacia adelante, acercándose lentamente a la patrulla. Cortés murmuró: «Esto no es posible». Abrí la puerta del auto, arma en mano, más por reflejo que por valentía. Apunté y grité: «Policía, no se acerque». La criatura se detuvo. Por un instante, pensé que iba a retroceder. Pero entonces ocurrió algo todavía peor. Su tórax comenzó a expandirse, como si estuviera respirando profundamente, y de dentro de ese cuerpo salió un sonido agudo, parecido a un silbido roto mezclado con un lamento seco. No provenía de ninguna boca. Parecía surgir desde el interior de los huesos. En ese momento, los faros comenzaron a parpadear levemente. La cosa dio un paso rápido hacia adelante, acortando la distancia de forma absurda. Disparé. El tiro iluminó todo. Cortés también sacó su arma. Cuando la luz volvió a la normalidad, ya no estaba ahí. Ningún rastro. Ninguna marca clara. Solo el camino vacío, la maleza inmóvil y ese silencio sofocante. Nos quedamos ahí parados durante varios minutos, sin saber qué hacer. Ninguno hablaba. Ambos sabíamos que habíamos visto lo mismo. No era imaginación. Regresamos a la patrulla y seguimos hasta el final del camino. No encontramos nada más. Ningún habitante apareció. Ninguna señal de presencia humana o animal. En el camino de regreso, decidimos algo en silencio, sin siquiera decirlo en voz alta. No le contaríamos esto a nadie. En el informe, registramos únicamente verificación sin constatación de irregularidades. Nada más. Sabíamos que, si decíamos la verdad, podrían apartarnos del servicio, ridiculizarnos o, peor aún, poner en duda nuestra cordura. Para un policía, eso es el fin de la carrera. Lo que puedo decir es que ya he visto otras cosas extrañas durante las madrugadas de patrullaje. Cosas que no entran en ningún informe. Pero esas, las dejo para otra ocasión. Porque la noche guarda cosas que ni la policía debería encontrar. Mi nombre es María Elena Salgado. Tengo 47 años y trabajo desde hace muchos años como personal de limpieza en el turno nocturno de un hotel sencillo de 2 estrellas, en la ciudad de Tehuacán, en el interior del estado de Puebla. Siempre he sido una mujer práctica, acostumbrada al trabajo pesado, a los horarios malos y al poco descanso. Nunca he sido de inventar historias ni de creer en cosas sobrenaturales. Pero lo que me pasó aquella madrugada fue real, y hasta hoy recuerdo cada detalle. Quien trabaja en limpieza durante la noche sabe que el hotel parece otro lugar después de las 2 de la mañana. Los huéspedes están dormidos, los pasillos quedan vacíos, el sonido de los pasos se escucha demasiado y cualquier ruido parece mayor de lo que realmente es. Una recorre los pasillos empujando el carrito, cambiando bolsas de basura, limpiando áreas comunes, tratando de hacer todo en silencio para no despertar a nadie. Yo ya llevaba años trabajando ahí y sabía que el tercer piso era evitado. No de manera oficial. Nadie lo decía en voz alta. Pero cuando se podía intercambiar tareas, las compañeras siempre preferían quedarse en los pisos más bajos. Algunas decían que se sentían mal ahí. Otras solo comentaban que el ambiente era pesado. Yo nunca le di importancia.
En la madrugada de 2025, me tocó hacer la limpieza de los pasillos después de que bajó el movimiento. Cerca de las 3 de la mañana, subí con mi carrito al tercer piso. En cuanto el elevador se abrió, sentí algo extraño. Un frío seco, que no venía del aire acondicionado. Era como si el aire estuviera detenido, pesado. El pasillo estaba parcialmente iluminado. Algunas lámparas estaban apagadas y las luces de emergencia proyectaban sombras largas sobre la alfombra. El silencio era tan grande que el ruido de las ruedas del carrito sonaba demasiado fuerte. Mientras avanzaba, empecé a sentir una molestia en el pecho, una sensación de presión, como una ansiedad sin motivo. La ignoré y seguí trabajando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Al fondo del pasillo, sentada en el suelo y recargada contra la pared, había una mujer. A primera vista, pensé que era una huésped que se había sentido mal. Llevaba un vestido claro, antiguo, manchado, como si siempre estuviera húmedo. El cabello le caía sobre el rostro, pegado a la piel. Solté el carrito y me acerqué despacio. «Señora, ¿se encuentra bien?». No respondió. Cuando levantó lentamente la cabeza, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. El rostro era demasiado pálido, casi transparente. Los ojos eran hundidos, oscuros, vacíos, como huecos. Aquello no parecía alguien vivo. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó sin apoyar las manos en el suelo. No caminó. Se deslizó hacia mí. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. El frío subió por mis piernas y mis manos comenzaron a temblar. Se detuvo justo frente a mí. Abrió la boca y soltó un lamento bajo y profundo, cargado de tristeza. El sonido parecía atravesarme por dentro. En ese instante, las luces del pasillo parpadearon de forma brusca. Yo grité. No fue un grito consciente. Fue puro desespero. Sentí que las piernas me fallaban, el corazón se me aceleró y todo se volvió oscuro. Me desmayé ahí mismo, en medio del pasillo. Algunos segundos después, o al menos eso fue lo que me dijeron, desperté mientras alguien me sacudía. Era la recepcionista del hotel, que había escuchado mi grito desde la recepción y subió corriendo para ver qué había pasado. Yo estaba en el suelo, sudando frío, temblando, sin poder hablar bien. La recepcionista me preguntaba qué había ocurrido, si me había caído, si me había sentido mal. Miraba alrededor, confundida. Le pregunté, aún sin aliento, ¿no la viste? ¿No la escuchaste? Ella dijo que no había visto a nadie, que no escuchó ningún lamento. Solo mi grito. El pasillo estaba completamente vacío. Bajé con ayuda y pasé el resto de la madrugada sentada en la recepción, tratando de recuperarme. No volví al tercer piso esa noche. Después de eso, solo conté lo básico a la supervisión. Dije que me había sentido mal. No entré en detalles. Más tarde, una compañera antigua se me acercó y me dijo en voz baja: «¿Viste a la mujer del tercer piso, verdad? Hasta hoy sigo trabajando en ese hotel. Nunca más subí sola al tercer piso durante la madrugada. Nunca volví a ver a esa mujer de la misma forma. Pero a veces, cuando el hotel está demasiado vacío, siento el mismo frío y escucho algo parecido a un lamento lejano. Y aprendí que, incluso en un hotel sencillo de 2 estrellas, existen presencias que no aparecen en ninguna reserva». Si escuchaste este relato hasta el final, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Deja tu me gusta, eso ayuda mucho a que el canal siga trayendo relatos reales y perturbadores como este. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció este relato? ¿Has vivido algo parecido o conoces alguna historia extraña que haya ocurrido donde vives? Déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando estos relatos. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia venga exactamente del lugar donde tú vives.